¿Qué lo que mi gente de YouTube? Por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología. Y en el video de hoy, mi gente, ya ustedes lo vieron, lo leyeron por ahí, ¿verdad? Vamos a enseñarle a cómo quitarle el root a tu dispositivo Android. Este método es diferente para cada teléfono, por así decirlo, pero hay algunos estándares que si lo sigues también lo podrás hacer. El primer método que quiero mostrarles es uno súper sencillo. Si usted hizo el root con Magisk, lo único que usted tiene que hacer es ir a su Recovery TWRP, como lo están viendo aquí. Yo estoy en el Recovery TWRP y vamos a buscar un archivo, un flashable que se llama Magisk Uninstaller, y como lo oyen, va a desinstalar Magisk. Entonces usted lo copia y lo transfiere a su teléfono. Yo lo transferí ya, lo tengo específicamente en la carpeta de descargas. Aquí está. Y lo único que tienen que hacer es, luego de que esté en su teléfono, ir a Magisk, darle a donde dice instalar, buscar la carpeta de descargas, y aquí tenemos el archivo de Magisk Uninstaller. Le damos un clic y hacemos swipe. Y con esto ya hemos quitado el root. En muchos de los dispositivos Android, cuando usted quiera quitar el root, ese es el método. Ahora bien, hay personas, por ejemplo, que tienen Red Magic como yo y si están en Android 10, la mejor forma para usted quitar el root y poner todo de fábrica, o sea, quitar el root y quitarle también el recovery modificado y dejar el recovery de fábrica, lo único que tienen que hacer es eso. Bueno, ese es uno de los métodos que podemos usar. Vamos aquí a opciones avanzadas, luego le damos aquí donde dice un root y nos quitará el root. Eso es bueno hacerlo. Y lo segundo es que volvemos a opción avanzada y le damos aquí donde dice Restore Stock Recovery. Le damos aquí y con esto estaremos teniendo el recovery stock. No importa que dé un fallito, pero de todo modo, si usted hace eso, le estará quitando el root y le estará quitando el recovery para dejarlo 100% de fábrica, para así poder, por ejemplo, actualizar a una nueva versión de Android sin necesidad, qué sé yo, de usar un break tool o cualquier otra cosa. Ahora bien, estos son dos de los métodos que se pueden usar. Ahora bien, para aquella persona que no tiene recovery, hay otro método. Reiniciamos en modo recovery. Y luego de que reiniciemos en modo recovery, pues entonces hay que instalar dos archivos en su teléfono. O sea, flashar dos archivos en su teléfono. Para eso, usted tiene que tener su bootloader desbloqueado. Entonces, una vez tiene su bootloader desbloqueado, vamos y descargamos la ROM correspondiente a su teléfono. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando la ROM china 9.39 y los dos archivos que vamos a flashar en el teléfono son el boot IMG y el recovery. Lo mismo que cambiamos con las opciones avanzadas del TWRP, el boot y el recovery. ¿Qué hacemos? Bueno, en nuestro caso, abrimos la ROM, buscamos nuestro archivo boot, le damos hacia abajo, buscamos nuestro archivo recovery, que tiene que estar por aquí, un momentito más para arriba, verlo aquí. Lo copiamos y lo pegamos. Luego de eso de aquí lo movemos para otro sitio, para la carpeta que vamos a utilizar. Entonces lo que haré es que me voy a ir a la carpeta que vamos a utilizar y les mostraré que aquí tengo el boot y el recovery. Aquí ven el boot de la 939 y el recovery está más para abajo, mírenlo ahí, recovery 939. Entonces, una vez estamos ahí, lo que tenemos que hacer es ir al modo CMD, o sea, no el modo CMD, buscar el CMD de Windows para instalarlo. Así que vamos a abrir el CMD, vamos a copiar primero esta dirección de aquí arriba, la copiamos y vamos a abrir el CMD como administrador.
Así que aquí escribimos CMD. Esperamos mientras la computadora busca el CMD. Y cuando lo encuentre, si le da la gana, verlo aquí. Clic derecho. Y lo vamos a ejecutar como administrador. Esperamos a que se ejecute como administrador. Bien, aquí lo tenemos. Entonces marcamos CD espacio, control V, que fue lo que copiamos allí, la dirección, y le damos a Enter. Le vamos a dar a dir, dir, para verificar que estemos en la carpeta donde están todos los archivos, y efectivamente ahí estamos. Ahora hay que correr dos comandos. El primero es fastboot flash boot, y vamos a buscar el nombre de nuestro boot, que es este. Es boot 939.img. Copiamos y pegamos y le damos a Enter. Y automáticamente se está enviando el boot img. Esto ya nos quitaría el root. El segundo comando que hay que realizar es este. Fastboot flash recovery. Y vamos a buscar el nombre del recovery que nosotros tenemos, y es el recovery 9.39. Copiamos, pegamos y le damos a Enter. Y esperamos mientras nuestro dispositivo flashea el recovery. Y ya. Y con eso hemos terminado. O sea, si usted tiene cualquier dispositivo Android que no tiene un recovery TWRP y usted quiere quitar el root, pues la forma que usted tiene que utilizar es esta. Descarga su sistema operativo, usted va a buscar el boot img y el recovery de su sistema operativo, lo va a poner en la carpeta de ADB que usted tenga de fastboot con la que usted hace root, y va a buscar los comandos correspondientes a su dispositivo. En mi caso, para flashar el boot img y para flashar el recovery, yo utilizo fastboot flash boot, pero hay algunos teléfonos que lo tienen un poquito modificado, qué sé yo, hay algo diferente. Puede ser que el de ustedes sea fastboot flashing boot, por ejemplo, cambió una pequeña palabra. Pero buscar el método correcto, o sea, buscar el comando correcto para su dispositivo y flashar el boot img y el recovery correspondiente. Y ya con esto, usted va a tener su dispositivo sin root y con el recovery que tiene de fábrica. Por ejemplo, en el mío, si le doy ahora mismo a reiniciar en modo recovery, no va a salir el TWRP, va a salir el recovery stock de Nubia, que es un recovery de color blanco con verde. En el caso de ustedes, les saldrá el recovery stock de su dispositivo. Así que déjenme mostrarles de que sí, de que cambió. Mírenlo ahí. Ese es el recovery stock del teléfono mío de Nubia. Y para los demás teléfonos le va a salir el recovery correspondiente a su teléfono. Pero, como les expliqué, la forma más fácil de quitarle el root sin quitar el recovery TWRP fue la primera que le mostré al principio. Y ya una persona que tiene el recovery stock y tiene el boot img stock, pues simplemente puede ya realizar cualquier actualización de software desde el mismo ajuste del teléfono, o sea, desde el área de actualizar teléfono, y no va a tener ningún problema. Aquí tengo yo mi teléfono de fábrica sin root y sin recovery modificado. Eso era lo que le quería traer, mi gente. Dr. Brown se despide. Chao.